Aquí estamos ya de vuelta con usted para seguir con el contenido de este espacio, La Empresa de Hoy. Y permítame darle la bienvenida, como ya le había anticipado a usted, la participación en esta ocasión en La Empresa de Hoy, al licenciado Jimmy Cruz Camacho. Él es jefe de economistas de PKF México. Licenciado, qué gusto tenerle de nueva cuenta aquí en este programa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mercedes, el gusto es mío. Pues vamos a platicar, o va a hacer usted un análisis sobre el fin de sexenio y la economía mexicana. Licenciado, ¿qué variables son las que se toman en consideración justamente pues para hacer un balance de este fin de sexenio? Así es, Mercedes, pues ya llegamos al final de este sexenio, estamos a unos días y ya podemos hacer un balance. Nosotros estamos convencidos de que este sexenio la economía estuvo en contraste, es decir, es un sexenio cuyo balance es positivo en algunos aspectos y en otros no tanto. Te voy a poner dos ejemplos muy claros, Mercedes. El crecimiento acumulado per cápita, es decir, del Producto Interno Bruto per cápita, que es el producto que nos dividimos de manera equitativa entre todos los mexicanos, este crecimiento, Mercedes, para este sexenio fue de 0.7% acumulado en los 6 años. Ahora, esto puede ser comparado con otros sexenios de esta forma. Fíjense ustedes, con Carlos Salinas de Gortari, este crecimiento fue de 12.7% acumulado. Con Ernesto Zedillo fue de 12.4%. Con Vicente Fox fue de 2.6%. Con Felipe Calderón de 1.8% y con Enrique Peña Nieto de 5.2%. Y este dato, Mercedes y estimados radioescuchas, sí es acumulado, es decir, es de todo el sexenio, solamente 0.7%. Pero, en contraste, Mercedes, tenemos que la masa salarial en todo el sexenio, es decir, todo el conjunto, la suma de los salarios que se distribuyen en la economía, fue durante este sexenio, tuvo uno de los incrementos más grandes también en los últimos 30 años. Este incremento, Mercedes, en contraste con el crecimiento del Producto Interno Bruto, fue del 55% en este sexenio, es decir, que creció drásticamente el monto total del salario que se le paga a los trabajadores, lo cual significó evidentemente una transferencia importante en incrementos salariales que se dieron en este sexenio, motivado principalmente por la escasez de la mano de obra, también por los apoyos sociales que se dan, que constituyen una especie de piso a los ingresos de las personas, entonces por ello piden más sueldo para trabajar, y finalmente por los incrementos en los salarios mínimos que en este sexenio acumularon un incremento de 110%. Para ponerlo también en perspectiva con otros sexenios, esto significaría que en el pasado, particularmente en los últimos 20 años, la masa salarial disminuyó más de un 20%, ¿sí? Entre 2005 y 2018, y a partir del 2018 subió un 55%. Una nota seguramente positiva para los trabajadores, Mercedes, y ya lo decías al inicio del programa, justamente por eso vemos una disminución histórica en el índice de pobreza laboral en México. Entonces, si tomamos en consideración esta situación, implicaría o qué tanto podría venir de la mano con el nuevo cambio de administración, aunque digamos es el mismo color, pero podría haber factores que hicieran que esto se estabilizara, bajara, sobre todo tomando en consideración esta situación de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué tanto afectaría esto? Tenemos unas mediciones, Mercedes, que no señalan que en este momento haya una afectación tan directa en el corto plazo sobre la reforma laboral, pero sí hay mediciones
un poco más precisas sobre todo el paquete de reformas que implican el Plan C, que son más allá de la reforma judicial. También están las otras iniciativas que podrían afectar eventualmente al tratado con Estados Unidos, México y Canadá. Evidentemente la reforma judicial introduce una variable de inestabilidad porque hay incertidumbre más que nada en cuanto a su aplicación, pero hay otras iniciativas de las reformas como la reforma en materia de simplificación energética, la de la prohibición del maíz genéticamente modificado, por ejemplo, la preferencia por la disponibilidad del agua para el consumo personal, la prohibición de las concesiones para actividades de minería a cielo abierto, etcétera. Todas estas iniciativas que están contenidas en el Plan C podrían eventualmente, incluyendo la reforma al Poder Judicial, podrían eventualmente ponerse en controversia dentro del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, podría haber agentes económicos que invoquen las cláusulas del mismo tratado para decir estas iniciativas están violando lo establecido en el tratado o están violando la libre competencia o están cayendo en contradicción con el espíritu del tratado, y entonces poder imponer algún panel de controversia al interior del mismo tratado. Aquí es donde creemos que la nueva administración pues va a tener mucho trabajo explicando, aclarando estas situaciones, yendo a las reuniones de controversia al interior del tratado, de las posibles impugnaciones que se interpongan al interior del tratado por agentes económicos de origen estadounidense y canadiense en nuestro país. Licenciado, estamos hablando de, ahora sí que estamos futureando con esto último que nos explica. Al hacer el balance de lo que termina en este sexenio que termina del presidente Andrés Manuel López Obrador, ciertamente las cifras pueden quedar como para la historia, ¿no? Pero nos damos cuenta que aún así, conforme con lo que nos acaba de precisar ya, pues esas cifras o esa historia de alguna manera tendrá que repercutir en el futuro. Sin embargo, ¿qué es lo que queda realmente para destacar o qué queda como columna, si es que lo podemos llamar así, de este sexenio que pueda, no sé, digamos que ayudar a combatir los vaivenes que se puedan venir próximamente? Así es, justamente lo que queda es en el contraste, lo que queda, Mercedes, es un crecimiento bajo, lo cual podría representar menos oportunidades para los empresarios, en general, para las familias también, pero en el balance queda un incremento sustancial de los beneficios económicos para las principalmente familias, queda un incremento en el salario mínimo que se reflejó en un incremento sustancial de la masa salarial. Queda un incremento también histórico, Mercedes, en la recaudación tributaria, la cual, según el informe de las finanzas públicas al primer trimestre de 2024, por ejemplo, incrementó un 6.2%, lo cual es su mejor nivel desde el 2016. O sea que sí podemos hablar de un récord en las recaudaciones sin reforma fiscal, y eso es algo importante, es decir, sin aumentar significativamente los impuestos, pero sí haciendo más eficiente la recaudación de IVA, de ISR. Queda un déficit presupuestario, Mercedes, como balance también, que es de los más altos en los últimos 30 años, que es cercano al 5%, pero que no representa o no compromete las finanzas públicas, toda vez que el nivel de deuda se mantuvo, a pesar del incremento en el déficit de este año, el nivel de deuda como proporción del PIB se mantuvo en niveles de 47.2%, y la inversión pública en infraestructura también aumentó al primer trimestre del 2024 un 18.5%
real anual. Quedamos también en el balance, Mercedes, con cifras históricas en inversión extranjera directa, focalizada principalmente en los estados de Baja California, Nuevo León, la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Chihuahua y Jalisco, que son los 7 estados que más inversión extranjera directa obtienen, pero que esto significa un contraste con los estados del sur-sureste que prácticamente reciben los menores niveles de inversión extranjera, y quedan evidentemente muchos retos en materia de seguridad, que es uno de los principales retos que tiene la economía mexicana. Quedan muchos retos en incrementar la educación, el conocimiento y las patentes. En el balance, Mercedes, tenemos, como puedes ver, notas que contrastan, y tenemos pues un sexenio muy particular y un sexenio con resultados mediocres en unas áreas, pero resultados sobresalientes en otras. Si nos ponemos a nivel mundial, ¿dónde queda México? ¿Cómo coloca este sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia económica? Recordemos que solo la inercia, Mercedes, de la inversión extranjera y solo la inercia de la economía mexicana nos ubicó en este sexenio también en una posición favorable, porque el Tratado México, Estados Unidos y Canadá ayudó a ese gran crecimiento en cuanto a la inversión extranjera, y la economía mexicana queda en como la 12ª economía del mundo a nivel global. Tenemos indicadores, como ya lo hemos dicho en otras entrevistas, que ya quisieran también algunos países europeos para pasear un domingo, particularmente indicadores de deuda, indicadores de estabilidad también. En cuanto al tipo de cambio, Mercedes, por ejemplo, es el primer sexenio en la historia reciente, y la historia reciente son los últimos 50 años, es el primer sexenio en donde no hay una devaluación de la moneda. Hoy estamos a 19.7, 19.8 pesos por dólar, que es justamente el tipo de cambio al cual tomó el presidente actual la moneda cuando asumió la presidencia el 1 de diciembre del 2018. Es decir, es algo histórico, tenemos un tipo de cambio estable, realmente es hasta hilarante que el tipo de cambio haya regresado ahora que se va a los mismos niveles que tenía cuando asumió la presidencia el presidente actual. Licenciado Jimmy Cruz, tenemos que hacer una pausa. ¿Me permite, por favor, unos Claro. un par de minutitos y regresamos con usted para seguir con este balance del fin de sexenio de la economía mexicana? Nos acompaña el licenciado Jimmy Cruz Camacho. Él es jefe de economistas de PKF México. Estamos de regreso para continuar con este análisis que el día de hoy hace el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México. El fin de sexenio en la economía mexicana. Como todo, ciertamente, licenciado Cruz, hay claroscuros. ¿Qué hay, por ejemplo, cómo cierra el sexenio o cuál es el análisis que se hace, por ejemplo, de 3 temas que quizás se me puede estar escapando alguno, usted ya me lo dirá? ¿Qué tanto ha estado agarrado con pincitas para la economía mexicana el tema de las pensiones a los adultos mayores o los diferentes programas que hay precisamente para la población más vulnerable? Lo de los subsidios a la gasolina, lo de efectivamente también incluso lo que ya mencionaba usted, el dólar como estable. ¿Qué tanto está agarrado con pinzas esta parte o cómo cierra? Porque algunos consideran que será en el futuro uno de los grandes cobros que la economía mexicana le hará a este país por considerarlo insostenible. Licenciado Cruz, ¿me escucha? ¿No tenemos al licenciado Cruz?
Se cortó la comunicación. Bere, ¿puedes checar, por favor, si fueras tan gentil? Bueno, pues vamos a tratar de recuperar entonces la comunicación con el licenciado Jimmy Cruz, quien es jefe de economistas de PKF México, porque dentro, pues obviamente, de este tema que es muy amplio para hacer un análisis de la economía mexicana, pues tenemos que considerar precisamente la recaudación tributaria, que dentro de los datos de este análisis, por ejemplo, aumentó 6.2% a su mejor nivel desde 2016, que ya lo destacaba el licenciado Jimmy Cruz, que ya tengo en la línea telefónica de nueva cuenta. Licenciado, no sé si tuvo la posibilidad de escuchar la pregunta que le hice. No, Mercedes, ¿me la podrías repetir, por Con favor? mucho gusto. Le pregunto, para este fin de sexenio, hay 3 temas a reserva de que pudiera haber algún otro, que algunos consideran que tanto las pensiones en sus diferentes modalidades para las poblaciones vulnerables en el país, los subsidios a las gasolinas, incluso el tipo estable del dólar, del peso mexicano frente al dólar, está agarrado con pincitas y que en algún momento en el futuro les será cobrada a la economía mexicana por considerar que pudiera ser insostenible. Creo que hay 2 factores aquí por lo menos involucrados. Primero, evidentemente hay una presión ya sobre las finanzas públicas. Decía hace un momento que ya este sexenio se nos fue y no hubo una reforma fiscal. Todo el compromiso de gasto que tiene el gobierno federal, sobre todo en las participaciones sociales, en las pensiones, etcétera, todo esto, Mercedes, le está poniendo una presión a la economía, al presupuesto federal, y esto evidentemente, si no se hace una reforma fiscal, puede representar un problema de deuda en el mediano plazo. Pero bueno, eso es algo que quedará a criterio de la nueva administración y ya en su momento se verá si se requiere una reforma fiscal. Ahora, este problema de deuda, de presión en las finanzas públicas, nos puede llevar evidentemente a un problema de inflación, y ese problema de inflación nos puede llevar a un problema de devaluación. En este momento creemos que ese escenario es remoto. Creemos que las reservas del Banco de México son fuertes, y creemos que no hay elementos para decir que en el corto plazo va a haber una debacle cambiaria o que va a haber algún tema de crisis de deuda como las que solíamos tener en los años 90. Incluso desde PKF México nosotros hemos hecho ciertos análisis y estamos todavía con la misma conclusión de que para esta transición sexenal no se espera una crisis económica como las que había en el pasado, de tipo financiero, devaluación, desempleo, etcétera. Es decir, creemos que sí va a haber turbulencia, pero que esta turbulencia financiera estará enmarcada, digamos, en niveles controlados y que no van a repercutir en una crisis de gran tamaño. Licenciado Cruz, permítame compartir con usted también la voz de nuestra audiencia. Empiezo por un saludo de Omar Meléndez Fernández. Dice: saludos al economista Jimmy Cruz desde la Ciudad de México. Gracias por contribuir a nuestro entendimiento de estos temas en la empresa de hoy. Alguien más nos dice: saludos, buenas tardes. Otra persona de nuestra audiencia dice: buenas tardes, Alfonso Díaz de la Ciudad de México. Pregunta: ¿cómo impactó el desacelere de la economía por causas de la pandemia en el Producto Interno Bruto? Impactó sin lugar a dudas en el bajo crecimiento. Es una variable que ya hemos dicho que está considerada en el crecimiento muy bajo del Producto Interno Bruto de este sexenio, pero recordemos que la economía mexicana ya se había desacelerado a niveles del 0% en 2019 sin pandemia. Es decir, que sí hubo ciertas decisiones de inversión, ciertas decisiones del gobierno federal que llevaron a que hubiera una desinversión, a que disminuyera la inversión del sector privado, y esa disminución del sector privado nos llevó a un crecimiento económico de 0% en el 2019. Clara Venegas Moreno le pregunta si usted cree que se vayan a expropiar las viviendas por parte del régimen comunista de Morena. No, definitivamente no. Creo que es una interpretación incorrecta de lo que propuso, por ejemplo, la Ciudad de México, que fue para alinear la Constitución de la Ciudad de México con lo que dice la Constitución Federal.
no está en riesgo la propiedad privada, ya lo habíamos dicho antes en la entrevista de mayo, los principales indicadores de la economía capitalista, que son el libre cambio, la propiedad privada, sí, y el comercio internacional están perfectamente protegidos y no creemos que eso vaya a cambiar en el corto plazo. Nos dicen, hablen de la inflación, todo subió más, un aceite comestible costaba 27 pesos, ahora 75, e incrementó la deuda externa e interna. Atentamente el ingeniero Sergio Segura. Sí, hubo inflación, también alimentada por el entorno internacional, por el enorme gasto que efectuaron algunos gobiernos, principalmente Estados Unidos, para salir de la crisis de la pandemia. Tuvimos una inflación importada, porque México es una economía muy abierta, que depende en gran parte de los productos que importamos. Sin embargo, habrá que decir que el gobierno a nivel local mantuvo la deuda en niveles controlados, aunque esta incrementó, pero se mantuvo debajo de los 50 puntos del PIB, y el tipo de cambio, como recordamos, es determinado por una libre flotación en el mercado, ya que está libre a la oferta y demanda. Un comentario aquí, Juan Dueñas, el análisis de muchos comunicadores que se creen poseedores de la verdad suele coincidir con la minoría opositora. Refutan comentarios a favor del gobierno y callan como momias ante mentiras y ofensas de esa minoría rabiosa. Bueno, creo que esto está como un poco más político el comentario. Licenciado Jimmy Cruz, para cerrar la conversación con usted, ¿qué considera también relevante de este fin de sexenio de la economía mexicana, por favor? Pues las oportunidades que quedaron pendientes, Mercedes, principalmente en materia de crearle mejores oportunidades a la inversión, en materia de viviendas y servicios, en materia de proveer insumos básicos, quedaron muchas cosas pendientes en materia del entorno regulatorio, nos quedaron a deber muchísimo y que tiene un impacto fuerte en la economía el tema de la seguridad pública también, y evidentemente pues falta más educación. Nos quedaron a deber muchísimo en salud en este sexenio, y no es que todo sea responsabilidad del gobierno, pero sí hay claramente lineamientos, estrategias que podrían implementar. Tal parece que este fue el sexenio que se enfocó muchísimo más en cuanto a mantener cierta estabilidad en las finanzas públicas y mejorar el nivel de ingreso mínimo de la población, pero sí quedaron muchos temas pendientes que esperemos que la próxima administración corrija y que tome en cuenta. ¿Dónde puede la gente consultar precisamente este análisis suyo, licenciado Cruz? Este análisis está disponible ya en nuestro canal de YouTube, Mercedes. El canal de YouTube es Transfer Pricing in Touch, el canal de PKF para temas económicos. ¿Lo podemos buscar más sencillo, PKF México? Así es, como PKF México, Jimmy Cruz. PKF México, Jimmy Cruz en YouTube para la gente que pueda ver, porque hay más aristas, y lamentablemente cuando el tiempo no nos alcanza. Pero como siempre, muy agradecida con usted, licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México. Le mando un fuerte abrazo. Un gusto, Mercedes. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Vamos al corte y regresamos.